Bueno, buenas tardes, profesor. Mi tema de exposición en la parte de bioquímica de los alimentos va a ser de la semana 10, que es de frutas y legumbres. Bueno, frutas. Las frutas en sí son organismos vivos, ya que nacen, crecen y se reproducen. Y una vez estas cosechadas, también tienden a respirar y a transpirar, por lo que pierden agua. Dentro de estas frutas podemos dividirlas en tres tipos. Lo que es el fruto, la fruta en sí y los vegetales. El fruto en sí es la ovulación, es la ovulación que se da de la planta para generar así, por ejemplo, una manzana, una palta o un tomate. Mientras que, mientras que la fruta es la parte comestible para el postre en la que es utilizada. Y en los vegetales es fácil, ahí se solo es la parte comestible de la planta. Bueno, en cuanto a las frutas, podemos dividirlas en dos tipos, en las que son climatéricas y las que no son climatéricas. Las climatéricas, esto quiere decir que no hace falta que estén completamente maduras para ser cosechadas. Un ejemplo, ya que estas pueden madurar aún después de la cosecha, como puede ser el plátano, la papaya, la maracuyá, entre otras. Mientras que en las que son no climatéricas, estas requieren que se llegue a un punto de maduración exacta para que recién sean cosechadas. Lo cual nos lleva a la respiración celular, y esta está dividida en tres fases. Y en estas tres fases va a haber un cambio físico-químico. En el primero van a ser la oxidación de azúcares simples, en la segunda va a ser la oxidación del piruvato, y en la última va a ser la transformación aeróbica del piruvato. En esta reacción, que es la última, se pierde CO2, agua y energía. Por esta razón, en el último proceso es donde se ve una pérdida de peso en el alimento. Bueno, en este caso la fruta, porque ha perdido agua por su respiración continua, a pesar de haber sido cosechada. Este proceso es normal en todas las verduras y frutas, ya que estos poseen una hormona llamada etileno, la cual va a hacer esto posible. Por esa razón hay que ver los factores de maduración. Estos factores de maduración pueden ser de dos tipos, interno o externo. En el interno van a haber muchos factores que alteren la maduración de la fruta, ya sea el tamaño, la cáscara, el peso, la composición química, entre otros. Mientras que en la externa solo son dos nada más, que son la temperatura y las lesiones que pueda sufrir la fruta en el momento de su transporte. Como se puede apreciar en los plátanos, por ejemplo, cuando estaban golpeados y tenían una mancha negra, eso favorece a su maduración. En cuanto a factor de la maduración, hay una maduración fisiológica y una maduración organoléptica. En la maduración fisiológica se da cuando el fruto llega a su máximo tamaño y también su semilla alcanza su máximo tamaño, siendo esta cosechada, pero aún no pierde la propiedad de poder madurar a futuro. Así como el plátano, por ejemplo, la palta, que una vez que alcanza su mayor tamaño, son cosechados, pero aún así no pierden esa capacidad de seguir madurando. Mientras que en la maduración organoléptica, como su nombre lo dice, esta se va a definir por características que sean deseables para la fruta, ya sea el color, el olor, la textura, la forma, entre otras, para así saber que por fin ha llegado a una etapa de maduración correcta, como su nombre lo dice, una etapa de maduración organoléptica que contiene factores deseables en la fruta. En este control de maduración también van a existir el control de las enzimas, como por ejemplo las pectinasas que sirven para la ablandación de la fruta, por ejemplo el tomate para que tenga una textura más suave, en las glucolíticas que sirven para la descomposición del azúcar, que se puede observar más o menos en la respiración, en la fase 2 de la respiración, bueno, y también en la fase 1 de la respiración de las frutas. Las catalasas,
que sirven para la maduración, las catalasas y las peroxidasas que sirven para la maduración, y las transaminasas que se van a encargar de madurar las enzimas, los aminoácidos. Bueno, una vez la fruta sea cosechada, va a pasar por la separación de la planta, y en la separación de la planta va a pasar al metabolismo después de la cosecha. O sea, la actividad metabólica de esta fruta puede variar, puede aumentar como puede disminuir. En el caso de las raíces, tubérculos y bulbos, la actividad metabólica suele disminuir, lo cual alarga la vida útil de, de este fruto, mientras que en tallos, hojas, frutas, la actividad metabólica va a aumentar, por lo que su vida útil se va a disminuir. Por ello, una vez cosechadas, las frutas van a hidrolizar el almidón, transformándolo en glucosa, fructosa y sacarosa, haciendo que la fruta sea más dulce al gusto. Esto se pudo comprobar justo en el experimento que se hizo del plátano, que se dejó madurar, que se vio claramente que hubo una hidrólisis del almidón, ya que la tintación del ugol no era tan fuerte como los primeros días. Se pudo ver que hubo más presencia de fructosa, por lo tanto iba a tener un sabor más dulce. Dentro de los compuestos del metabolismo de las frutas, también nos encontramos con la parte volátil y la no volátil. Esto quiere decir que la parte volátil va a dar el aroma a la fruta, por ejemplo en las manzanas y en las naranjas, sobre todo en las naranjas, ya que estas suelen ser más volátiles y pierden su olor, mientras que las no volátiles se encargan del sabor de las frutas, principalmente de los flavonoides y los compuestos fenólicos, y estos suelen desaparecer una vez la fruta ha alcanzado su grado de maduración.